Bueno, sigamos. Ahí voy admitiendo gente. Entonces decíamos, los componentes de la maquinaria rotativa industrial, ya pasé todo lo que estábamos viendo en la otra clase para acá. Entonces sigamos acá, ¿verdad? Entonces, el primer componente, los primeros componentes son las bases y estructuras. Entonces decimos, que las bases o cimientos y las estructuras de soporte de la maquinaria rotativa tienen que diseñarse para soportar de manera estable todos los torques y fuerzas involucrados en el proceso que realiza cada máquina, tanto en la operación de estado estable como en los momentos transitorios. No, en los movimientos transitorios. ¿Cuáles son estos movimientos transitorios? Transitorios. Los movimientos transitorios son los movimientos de arranque, el apague o las cargas variables instantáneas. Como por ejemplo, las piedras grandes cuando caen a un quebrador, ¿verdad? El quebrador ahí se está moviendo, chiqui, 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 ¿verdad? Y de repente le cae una piedra grande y entonces hay un gran momento y hay un gran torque y entonces esos cimientos tienen que soportar ese gran torque extra y fuerza extra, ¿ok? Entonces decimos, las estructuras, algunas veces se emplean y son las que hacen la conexión entre las unidades y los cimientos. Igualmente, estas tienen que soportar de manera estable los torques y las fuerzas. Ok. Entonces aquí viene ya una parte donde vamos a ingresarnos a la vez a ir entendiendo por qué es que las máquinas vibran y por qué es que si las máquinas vibran, por qué es que se involucran tantas fuerzas, ¿ok? Entonces, vamos a ver, aquí tengo yo una reglita que siempre uso. Esta reglita es un elemento estructural, ¿verdad? Esta reglita tiene una masa y tiene una rigidez o una
elasticidad, ¿verdad? O flexibilidad. La flexibilidad es el inverso de la rigidez. A mayor rigidez, menor flexibilidad. Y a mayor flexibilidad, menor rigidez. ¿Ok? Una es el inverso de la otra. Entonces, esas propiedades de flexibilidad o rigidez o masa están relacionadas en cada uno de los elementos estructurales y están relacionadas con la geometría del elemento estructural. Entonces, vean, si este elemento estructural yo lo someto a compresión, es muy fácil de deformar, ¿verdad? Acuérdense, hay tres tipos de esfuerzos: compresión, esfuerzo de corte, esfuerzo de tensión y esfuerzo de torsión, ¿verdad? Ahí cuando uno hace, cuando uno transmite un momento, ¿verdad? Como por ejemplo en las barras de transmisión de los carros y de los camiones. Las barras se tienden a torsionar. Ok, entonces la geometría del elemento estructural es muy importante también. Entonces vean, este elemento es bastante flexible en este sentido. O sea, si yo le aplico las fuerzas así, este elemento estructural es bastante flexible. Pero si yo coloco el elemento estructural así y trato de doblarlo, ya no es tan flexible. Es más, no lo puedo doblar, no lo puedo deformar. Entonces vean cómo la geometría de los elementos estructurales nos ayudan a soportar esfuerzos, esfuerzos cortantes de tensión, de compresión y de torsión. Vean que esto lo estamos explicando en un sistema, en un elemento estructural muy sencillo como es este pedazo de plástico. Todas las cosas pueden ser elementos estructurales. Yo puedo hacer un edificio con estos elementos estructurales. Yo pongo aquí uno, después pongo otro, después pongo otro inclinado y ahí voy. Y entonces pongo 10.000 reglas y hago un edificio. ¿Ok? Pero claro, no sirve hacerlo con esto porque este es un elemento muy flexible, es poco rígido y entonces hay direcciones en las que este elemento no soporta fuerzas ni momentos. ¿Ok? Bueno, entonces, este es un elemento estructural. Tiene una rigidez y tiene una masa. La masa y la rigidez que tienen son bastante pocas, bastante bajas para que yo lo pueda mover. Lo puedo mover a mi antojo. Lo hago para arriba, para abajo, etcétera, ¿verdad? Lo flexiono, ¿ok? En este sentido, pero en este sentido no puedo flexionarlo, pero tiene la misma masa, entonces en este sentido también lo puedo mover, ¿ok? Este es un elemento estructural. Después yo puedo tener otro elemento estructural. Supóngase que ahora, abajo tengo, pero no lo voy a traer, ahora tengo una tabla. Entonces, esa tabla puede ser un elemento estructural. Es una tabla más grande. Entonces, la tabla yo la puedo levantar, pero ya tengo que usar los dos brazos. En cambio, esto lo levanto con un brazo, con un dedo, entre dos dedos. Entonces, quiere decir que la tabla tiene mayor masa. Acuérdense que la masa en presencia de un campo gravitacional produce una fuerza que se llama peso. Entonces, como nosotros vivimos en un campo gravitacional, tenemos que tomar en cuenta la masa y el peso de las estructuras. Entonces, a mayor masa, ¿qué es lo que tenemos que aplicar más para poder mover la máquina? Entonces tenemos un elemento estructural con una masa como de, ¿qué tiene esto? Unos 20 gramos. Una tabla, que allá tengo una tabla que sí la puedo mover, pero necesito ya los dos brazos y hacer más fuerza para moverla. Y después en las industrias nuestras vamos a tener un motor de eléctrico o un motor de combustión o una turbina o un abanico industrial que puede pesar 1 tonelada, ¿verdad? Entonces puede tener una masa de 100 kilos. Una masa de 100 kilos
por 9.8 es 980 newton, casi una tonelada de peso. Una tonelada son mil kilos, 1000 newton, perdón. Bueno, ahora se me vino la duda. Yo creo que tonelada es unidad de masa, son 1000 kilos. Sí, profe. Una tonelada son 1000 kilos. Sí, ¿verdad? Ujú. Sí, entonces tonelada no es unidad de fuerza. Ok. Entonces, si quiero mover ese motor eléctrico de 1000 kilos, ya no puedo moverlo. Es más, no lo podemos mover ni entre tres de nosotros. Entonces ya necesito algo que me produzca una fuerza mucho mayor para poder mover esa masa. Entonces voy a necesitar un pistón hidráulico o un tecle o una grúa para poder mover ese motor eléctrico. Entonces fíjense que a mayor masa, mayor fuerza para mover la máquina. Y ahora hablemos de la rigidez. La rigidez es otra propiedad de los elementos, de las máquinas. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo esta reglita? Es muy fácil de formarla, ¿verdad? Porque tiene muy poca rigidez. Aquella tabla que tengo allá ya me cuesta más deformarla porque es un poco más rígida. Entonces me soporta más cosas. Puedo ponerla como en una repisa y arriba le pongo libros para que me soporte todo el peso de esos libros y no va a pasar nada. No se cae. ¿Ok? Pero ya, si le pongo 100 libros, entonces ya la tabla se pandea, ¿verdad? Y hasta se puede quebrar, porque entonces ya tiene mucha fuerza que le están haciendo esos libros a través del peso de esos libros. Bueno, resulta que yo tengo en las unidades, en la fábrica, una máquina que está instalada sobre unas estructuras que son muy rígidas. Entonces, ¿qué necesito hacer para deformar esas estructuras rígidas? Necesito hacer mucha más fuerza para poder deformar esas estructuras. Ahora bien, viene la pregunta de los 5005. Cuando usted toca la máquina y la máquina usted la siente vibrando, ¿qué pensarían ustedes desde el punto de vista ingenieril? ¿Qué pensarían? Si usted siente que esa máquina está vibrando, que se está moviendo, ¿qué involucrarían ustedes? ¿Qué pensarían? ¿Qué dirían que les dispara una alarma en el cerebro? Cuando ustedes tocan esa máquina, puede ser un compresor de tornillo, puede ser un abanico industrial, puede ser un generador, puede ser una turbina, puede ser lo que usted quiera. Imagínese una máquina que usted la toca y la siente moviéndose, la siente vibrando. ¿Qué se le prende en la cabeza? ¿Qué le dice a usted? Imagínense, estamos haciendo un experimento imaginario. ¿Qué les dice a ustedes como ingenieros que usted toca esa máquina y esa máquina está vibrando? Vamos, anímense. No está bien ajustado, profe. Algo no está bien ajustado. Ok, pero eso sería la causa. Pero ¿qué es lo que hace que la máquina se mueva? Que usted toca la máquina y usted siente que la máquina se mueve. Ahí está trabajando la máquina y está vibrando. Y usted le pone la mano y usted dice, mira, esta máquina está vibrando. ¿Qué hay involucrado ahí? ¿Qué es lo que se necesita para que esa máquina esté vibrando? Vamos, muchachos, ustedes son ingenieros. ¿La rotación o? Sí, la rotación es lo que produce lo que yo estoy preguntando. Un torque, profe. Es correcto. Torques y fuerzas. Porque si no, la máquina no se movería. Acuérdense que la causa de que una cosa se mueva es la fuerza. Entonces, para que las cosas se muevan, nosotros necesitamos causas.
Y la causa en este caso de la maquinaria rotativa son las fuerzas involucradas en el movimiento rotativo o rotacional de la máquina. Entonces imagínense que ustedes están en una planta y ustedes tocan las máquinas y se van a acordar de mí cuando están en una industria, van a empezar a tocar máquinas y las van a sentir que vibran. Y entonces usted va a decir, híjole, bueno, está bien, si es un motorcito pequeño, un motorcito de 3 kilowatts, así pequeñito, ¿verdad? Y usted lo toca, bueno, tiene poca masa, no se necesitan muchas fuerzas para mover el motorcito, ¿verdad? Porque tiene muy poca masa. Entonces, incluso yo lo puedo alzar y yo lo puedo mover. Entonces, si yo lo toco y el motorcito está vibrando, eh, de ahí las fuerzas involucradas en ese motorcito son bajas porque el motorcito tiene poca masa. Entonces las fuerzas, si yo lo siento que se está vibrando, las fuerzas no me asustan porque es un motorcito pequeño de poca masa, ¿verdad? Entonces se necesita una fuerza de poca amplitud, de poca magnitud para poderla mover. Ahora bien, si lo que estoy tocando es un motor eléctrico de 100 kilowatts y el motor eléctrico está vibrando y es un motor de 1000 kilos de masa, entonces, ¿qué pasa? Dígalo, Hillary. Preocúpese. Es correcto, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué, Karina? Porque es muy pesado, ¿no? Sí, ¿y qué? Se necesita mucha fuerza para que vibre. Es correcto. ¿Lo ven? Empezando con un elemento estructural y analizando las propiedades de este elemento estructural, vamos entendiendo la maquinaria industrial. Entonces, si la maquinaria rotativa industrial está vibrando y está vibrando mucho, es porque hay fuerzas involucradas de muy alta magnitud que me están moviendo ese motor para allá y para acá. Y además son fuerzas restauradoras, porque son fuerzas vibratorias, son fuerzas oscilantes. Entonces, ese motor se está haciendo para allá y para acá. ¿Ok? Entonces, eso es esa fuerza que me está moviendo el motor para allá y para acá. Esa fuerza me puede quebrar ejes, me puede quebrar roles, me puede deformar los ejes, me puede hacer que los tornillos de anclaje se quiebren, me puede hacer que los cimientos incluso se quiebren, porque los cimientos no están diseñados para soportar altos niveles de vibración, sino que están soportados para soportar los momentos iniciales, los torques de arranque y las fuerzas cuando el motor está en estado estable. Ah, entonces la vibración es importante, la máquina. Sí, resulta que sí. La vibración es importante. No, no es importante, es importantísima. Y a través de la vibración yo puedo analizar la causa de esa vibración. Yo puedo detectar qué es lo que me está provocando esa vibración. Y entonces mi plan de mantenimiento se va a optimizar. ¿Y cómo se hizo esto posible? Bueno, yo creo que ya se los he contado, gracias a Fourier. Y Fourier descubrió esto hace 300 años. Imagínense. Ya lo vamos a ver con calma. Pero lo que sí necesito que se comprenda bien es el concepto y la relación que hay entre la maquinaria rotativa, las bases y las estructuras y el movimiento vibratorio. Luis Andrés, ¿me lo captó? Claro que sí, profe. Ok. Natalia. Sí, profe. Todo claro. Ariana. Sí, profe. Bueno, entonces, Esteban hace rato que no lo llamo. Dígame, Esteban, dígame algo, aunque sea hola. No está Esteban, lo pesqué. Bueno, ok, entonces vamos a escribir esos conceptos porque son muy importantes. Y sin eso, no se va a entender
la estrategia del mantenimiento predictivo o el mantenimiento basado en la condición. Entonces van a ver ustedes qué interesante cómo leyendo la vibración de las máquinas, la vibración es el parámetro más importante, es la tecnología que es el corazón de todos los planes de mantenimiento modernos. Claro que ustedes encontrarán fábricas que no tienen planes de mantenimiento con costos, van a tener el mantenimiento preventivo porque el mantenimiento, el departamento de mantenimiento siempre se ha visto como el patito feo de todas las industrias, entonces no le dan presupuesto y no se desarrolla y nadie sabe lo que hace el mantenimiento, el gerente no le importa, le recorta los presupuestos, el ingeniero en mantenimiento o el agente en mantenimiento vive de mal genio, vive podrida porque no le dan pelota para nada, entonces hay una decepción en el departamento de mantenimiento y eso es una cadena que se traduce a toda la planta porque resulta que, vamos a ver más adelante, el mantenimiento es súper importante. ¿Quién es el que no puede conseguir los links para la otra clase? Bueno, cuando me hablen por WhatsApp, díganme quiénes son, porque yo no tengo los contactos de ustedes, entonces no sé quiénes son. Ok, algunos contactos sí los tengo, pero otros no. Entonces cualquiera que me quiera hablar puede hacerlo por el WhatsApp, pero me dice quién es, se identifica, por favor. Bueno, sigamos. Entonces, escribamos esto, que es muy importante. Entonces, vamos a decir a mayor masa, mayor es la fuerza para mover la máquina. Y a mayor rigidez, mayor es la fuerza para deformar la estructura. Entonces, cuando usted siente la máquina que está vibrando, es porque la estructura se está deformando. ¿Ven este elemento estructural? Véanlo. Ahí está vibrando, ¿lo ven? Pero, ¿qué es lo que está pasando con este elemento estructural? Que se está deformando. Por eso vibra. Entonces, la fuerza inicial, porque aquí es una fuerza inicial la que yo le doy, ¿verdad? Deforma el elemento estructural y él vibra a sus frecuencias naturales. Ya vamos a ver qué es eso. Ok, pero en la maquinaria rotativa, cuando usted siente vibración, es que la estructura se está deformando. Se está deformando para allá y para acá. Pero claro, a una frecuencia muy alta, muy rápida, ¿verdad? Entonces usted toca la máquina y está así la máquina. ¿Ok? Entonces, pero la máquina, si usted la siente vibrando, se está deformando. Y si la máquina es bastante rígida, entonces hay bastante fuerza para poder deformar la máquina. Ok, entonces vamos a definir qué es la masa. Ok, entonces vamos a decir que este es el parámetro físico que se emplea para medir la cantidad de materia que tiene un sistema o máquina en presencia de un campo gravitatorio. Define el peso
del sistema y define la magnitud de la fuerza necesaria para mover el sistema o máquina, en el caso nuestro. El otro parámetro que tenemos que definir es la rigidez. Entonces vamos a decir que es el parámetro físico que mide la fuerza necesaria para deformar una estructura, máquina o sistema. A mayor rigidez, mayor fuerza es necesaria para la deformación. Y por último, en la industria existe otro parámetro que tenemos que entender bien, que es el amortiguamiento. Amortiguamiento. Y decimos, es el parámetro físico que mide la razón a la que se disipa la energía en calor en un sistema, máquina o estructura. Entonces, para efectos prácticos, en la práctica, el amortiguamiento estructural es aproximadamente nulo, o sea, cero. Y aquí es donde ustedes van a entender por qué en los temblores las estructuras se mantienen moviendo. Las estructuras en los temblores se mantienen moviendo, tiemblan o vibran, porque el amortiguamiento estructural en las casas, en los edificios, es prácticamente cero. Entonces, no es que la tierra vibre ahí abajo y que la tierra, las placas tectónicas hagan así, pum, 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 pum. No. Las placas tectónicas se mueven solo una vez. Y entonces la placa se puede mover hacia la derecha, horizontalmente, o hacia la izquierda, o hacia arriba, o hacia abajo. Entonces, la placa lo que hace es que le mete un solo golpe a la placa de arriba. Y entonces, ese movimiento se traduce en vibración de los siguientes mantos hasta que llega a la superficie en la ciudad. Entonces, en los temblores están las ondas primarias y las ondas secundarias. Las ondas primarias viajan más rápido que las ondas secundarias. Entonces, cuando una placa tectónica pega contra otra, entonces toda la vibración hace brrr, y llega a la superficie. Y en la superficie sacude todo. Brrr, ¿verdad? Entonces el terremoto es esto. Es un solo movimiento inicial y las estructuras que quedan oscilando. Porque eso es otra propiedad de los materiales. Los materiales vibran a ciertas frecuencias que se llaman frecuencias naturales. Todos los materiales, todos los elementos estructurales tienen frecuencias naturales. Igualmente los mantos de roca, los mantos de piedra, los mantos de arena, los mantos de lodo, de arcilla, de lo que sea, tienen unas frecuencias que se llaman frecuencias naturales y son las frecuencias a las cuales se transmite el movimiento de una condición inicial. ¿Cuál es la condición inicial? El golpe enorme de energía altísima que le da una placa a la otra.
No sé si vieron en noticias que ayer se cumplían, ¿cuánto era? 30 años del terremoto de Limón. Seguro algunos de ustedes ni siquiera habían nacido. Bueno, vieran qué El del clase de terremoto. 91. En el 91, sí. Usted no había nacido, ¿verdad, Hillary? Para nada, profe, ni estaba pensada todavía. Ajá. Sí, aquí ninguno había nacido, ¿verdad? Qué lindo. Bueno, yo espero que no sientan un terremoto como ese, porque fue realmente escalofriante. Yo estaba en la ¿Ni el de casa. Nicoya, profe? No, hombre, es el de Nicoya, Ujú. cualquier cosa. No, vea, las historias que a mí me cuentan de ese terremoto es... Y las fotos son muy impactantes. Todo Sí, se destrozó. El ujú, limón todo estaba destrozado. sí, y la costa se levantó 90 centímetros. No sé si vieron las fotos ayer en Telenoticias y en Repretel. Ellos hicieron unos reportajes. Era impresionante. Yo creí que la casa de mi papá, de mi papá y mamá se iba a venir al suelo. Yo salí de esa casa como en un microsegundo y, y yo la volví a ver y yo dije, "Dey, se va a caer". Y yo la estaba viendo así para arriba porque es de 2 pisos. Pero esto se va a caer, se va a caer. No se cayó, pero se fracturó toda. Papá tuvo que repararla. Bueno, por dicha tenía seguro, ¿verdad? Entonces el seguro le pagó las reparaciones, pero la casa se fracturó toda. Es que creo que fue de 7 puntos, no recuerdo si era 7.7 o 7.6. 7.7, sí. 7.7 en la escala de Richter. Ha sido el terremoto de más magnitud que De hemos más tenido. magnitud. Ujú. Este, mm, y es terrible, ¿verdad? Es terrible porque uno se siente tan, pero tan impotente. ¿Qué puede hacer uno ante esas fuerzas? ¿Cómo fue que dijo Hillary? Preocuparse, ¿verdad? Igual, es exactamente lo mismo en la maquinaria. Si en la maquinaria que tiene mucha masa y mucha rigidez, usted siente vibración, preocúpese. Pero más que preocuparse, ocúpese en encontrar la causa de esa vibración y en eliminarla. ¿Estamos? Bueno, entonces vimos ya conceptos muy importantes y vimos las bases y las estructuras. Ya después vamos más rápido viendo los soportes y cojinetes, los ejes, las transmisiones mecánicas de potencia y los auxiliares. Después entramos en la operación de la máquina rotativa y explicamos cómo es que se produce la vibración. Y entonces vamos a ver las causas de la vibración y entonces vamos a poder montar un programa de mantenimiento predictivo. Y yo les voy a dar los pasos yo voy a desarrollar cómo pueden implementar un programa de mantenimiento predictivo. De hecho, de todos los programas de predictivo que existen en el país los implementé yo. Y de hecho, todos los analistas de vibraciones que hay en el país, bueno, tal vez no todos, tal vez haya uno o dos que se hicieron en otro lado, pero todos los capacité yo. Eso yo no supe cómo, tal vez en alguna de las materias que ustedes ven este caso y lo tratan de resolver. Yo tenía que capacitar a mi gente, porque mi gente iba a las industrias y tomaba las lecturas y entonces teníamos que hacer los reportes de mantenimiento predictivo. Bueno, al año, a los 2 años o a los 3 años de estar conmigo, entonces un ingeniero o un técnico mío se iba de la empresa y me ponía la competencia. Entonces yo nunca supe cómo resolver eso. Entonces en Balances Dinámicos, la empresa mía se llama Balances Dinámicos, ahí se formaron la mayoría de los analistas de vibraciones de este país y pusieron empresas de análisis de mantenimiento predictivo y vender proyectos de esos, ¿verdad? Ya yo no hago predictivo, ya yo no hago, ya no monto programas de mantenimiento predictivo, solo a veces que me llaman para hacerles alguna asesoría o alguna consultoría o ayudarles a montar el plan de mantenimiento predictivo, pero ya yo no lo hago.
El asunto es que tal vez en alguna de esas materias de ustedes se vea cómo resolver ese caso. ¿Verdad? Que una empresa monta algo que es algo original y cómo evitar que los funcionarios monten la competencia a la misma empresa. Eso sería interesante analizarlo en alguno de los cursos que ustedes llevan. Yo creo que en administración de empresas eso sí lo ven. Pero bueno. Ok. Qué rápido se van las horas. Aquí. Bueno. De ahí sí es que no voy a empezar otro tema y no lo voy a acabar. Bueno, entonces acuérdense que el grupo de mantenimiento preventivo tiene que estar listo como en 4 semanas, ¿verdad? Menos, como en 3 o 4. Espero que que le estén dedicando tiempo al proyecto. Bueno, ¿qué más? Ahora les pongo al día la mediación virtual y de ahí nada más. Ah, bueno, vean esta figura que yo bajé. De hecho, está aquí, está como que la máquina opera bien aquí, no vibra. En cambio, desalineada sí vibra, ¿verdad? Y se recalienta y echa humo y etcétera. Bueno, eso es porque hay causas de la vibración que hay que eliminar. Y una de esas es el desalineamiento. Bueno, ¿alguna pregunta? No, profe. ¿No les parece interesante que entendiendo la física y entendiendo la vibración, uno haga el mejor programa de mantenimiento? ¿Verdad que es interesante? Y cómo Fourier inventó o descubrió, no sé cómo decirlo, una técnica matemática para hacer que la vibración se pueda leer y que se pueda interpretar. Bueno, eso ya lo vemos de hoy en 8. Ok, un gusto haber estado con ustedes. Chaito. Igualmente, profe. Igualmente, Gracias. profe. Buen fin de Luego. semana. Profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Ok, chao.